Arte y conocimiento, problemáticas y perspectivas. Esta es una participación virtual en el Congreso Internacional de Investigación Artística en Lima, Perú. Comenzamos preguntándonos qué es la epistemología. Seguiremos proponiendo las condiciones y fundamentos para considerar al arte como conocimiento. Veremos qué es la representación en el arte y cómo la semiótica hizo grandes aportes para leer al arte como un saber. Para cerrar, hablaremos cómo una epistemología del sur viene a derribar paradigmas o creencias que imposibilitan el correcto desarrollo del arte en estas latitudes. ¿Qué es la epistemología? A grandes rasgos podríamos decir que es una rama de la filosofía que estudia el origen, la naturaleza, el alcance y los límites del conocimiento humano. Piaget considera la epistemología como el estudio de la constitución de los conocimientos válidos, sin olvidar que el término constitución abarca simultáneamente las condiciones de accesión y las condiciones propiamente constitutivas. Las condiciones de accesión remiten a hacernos las preguntas de cómo llegamos a ese conocimiento, por qué vías, perspectivas, lógicas, experimentos o cultura un sujeto o una comunidad accede a saber algo. Por otro lado, alude a las condiciones propiamente constitutivas, que hace que ese conocimiento sea válido, es decir, que no sea una mera opinión, creencia o ilusión, sino conocimiento en el sentido estricto. Piaget insiste que ambas dimensiones deben considerarse simultáneamente. No alcanza con preguntarse por la validez lógica de un conocimiento sin atender al proceso por el cual ese conocimiento fue construido. Y a la inversa, describir cómo aprendemos algo no equivale todavía a explicar por qué ese algo cuenta como un conocimiento verdadero. Desde esta perspectiva, preguntar qué sabemos es inseparable de preguntar cómo llegamos a saberlo y en qué condiciones ese saber es legítimo. La epistemología no es solo una disciplina que contempla el conocimiento desde afuera, como un objeto fijo, sino una que lo acompaña en su proceso de formación. ¿Puede una imagen dar a conocer algo? ¿Puede transmitir conocimiento de la misma manera en que lo hace un texto filosófico, una ecuación matemática o un argumento lógico? Estas preguntas, que podrían parecer propias de nuestra época, tienen una larga historia y compleja que atraviesa siglos de filosofía, teoría del arte y ciencia. Ese cruce de caminos lo llamamos epistemología visual, el estudio de las imágenes como formas legítimas de conocimiento y no meramente como ilustraciones decorativas de ideas que realmente existen en otro lado, como por ejemplo en el lenguaje o el pensamiento. Desde Platón, la imagen cargó con una sospecha. En la República, el filósofo griego argumentó que los artistas se encuentran dos veces alejados de la verdad. Copian la naturaleza, que a su vez es solo una copia imperfecta del mundo de las ideas. Para Platón, el conocimiento verdadero era invisible, abstracto, accesible únicamente por la razón. Las imágenes, en cambio, seducen los sentidos y los engañan. Esta desconfianza hacia lo visual recorrerá buena parte de la tradición de la filosofía occidental. Sin embargo, frente a esa sospecha hubo siempre respuestas. Artistas, teóricos y científicos sostuvieron contra Platón que la imagen no imita, piensa. El pintor inglés Joshua Reynolds describió en el siglo XVIII cómo el artista no copia la naturaleza, sino que extrae de ella una idea general, un arquetipo mental que luego lleva al lienzo. El proceso pictórico en esta visión no es ejecución técnica, sino pensamiento visual. Arnheim lo sistematizaría en el siglo XX bajo el concepto de visual thinking. Ver no es un proceso pasivo, sino una forma activa de cognición. Bentlink cerraría el círculo al afirmar que las imágenes no tienen poder propio, sino que lo reciben de los seres humanos que las producen y las interpretan. Hacer imágenes es en el fondo una condición constitutiva de lo humano.
Este recorrido de Platón a la neurociencia, de la filosofía a la historia del arte, es territorio de la epistemología visual que se propone explorar en este congreso. Elegimos la pintura La Escuela de Atenas de Rafael porque creemos que la obra en sí es un acto filosófico. En un único espacio, Rafael reúne a más de 50 pensadores de la antigüedad. Platón, Aristóteles, Sócrates, Euclides, Pitágoras, entre otros, en una conversación que nunca ocurrió históricamente, pero que la imagen la vuelve posible y más aún visible. Ningún texto podría hacer lo mismo del mismo modo. La simultaneidad, la disposición espacial, los gestos, las miradas cruzadas, todo eso es información que solo la imagen puede dar y de una sola vez. En el centro del fresco, el gesto de los dos protagonistas condensa el debate central de este encuentro. Platón señala hacia arriba, hacia el cielo de las ideas abstractas. Aristóteles extiende la mano hacia adelante, hacia el mundo empírico y sensible. Esa tensión entre el conocimiento abstracto y el conocimiento fundado en la experiencia, entre la palabra y la imagen, entre la razón pura y la percepción visual, es exactamente la tensión que la epistemología visual busca examinar. Arte como conocimiento, condiciones para que el arte produzca saber válido. Esta discusión de si podemos aprender y generar un conocimiento válido desde el arte se remonta a la época de Platón, quien consideraba al arte y a la representación mimética como una forma de engaño, ya que al ofrecernos apariencias ilusorias nos alejaba del conocimiento verdadero. A diferencia de Platón, Aristóteles defendía la representación mimética viéndola como una cualidad humana de alto valor educativo. Ambos coincidían en que las artes podían influir en el desarrollo del carácter moral, pero Platón creía que se podía aprender del arte, pero que este era perjudicial para el carácter, mientras que Aristóteles sostenía que entregarse a las mismas emociones miméticas de las que Platón advertía podía de hecho beneficiar el carácter al producir una catarsis emocional. Podemos entonces afirmar que las opiniones respecto a la capacidad del arte para producir conocimiento siempre estuvieron polarizadas. Elliot Eisner plantea la siguiente pregunta: ¿son las artes meramente aspectos ornamentales de la producción y la experiencia humana o tienen un papel importante que desempeñar de la comprensión humana? Si consideramos al arte solo como objetos ornamentales, quedan ubicadas en una posición inferior dentro de la jerarquía del conocimiento, sin relevancia cognitiva, destinadas a la contemplación, función que cumplió en la modernidad. Pero si consideramos el papel que el arte puede cumplir en la comprensión humana, asumimos que la obra de arte nos puede ofrecer un conocimiento válido sobre el mundo. Sarah Ward nos plantea la siguiente pregunta y, citando a David Novitz, nos ofrece algunas claves para poder responderla. ¿Cómo podemos considerar que conocemos algo a partir del arte? Novitz señala que existen 3 tipos básicos de afirmaciones de conocimiento que podemos hacer sobre las artes. La primera se refiere a lo que afirmamos saber o creer sobre la obra de arte en sí y sobre cualquier mundo imaginario o ficticio que pueda estar conectado a ella. El segundo tipo de afirmación que podemos hacer sobre el arte se refiere a lo que sabemos o creemos que es una respuesta emocional apropiada o justificada ante la obra de arte. El tercer tipo de afirmación que podemos hacer sobre el arte se refiere a la información que éste puede proporcionar acerca del mundo, es decir, cómo podemos obtener conocimiento real a partir de eventos o actividades ficticias o irreales. Desde esta mirada podemos considerar una comprensión cognitivista del arte, matizando la ficción del arte para extrapolarlo a la realidad para que se produzca algún tipo de conocimiento. Por supuesto, dejando de lado las nociones tradicionales de conocimiento y valorando las posibilidades propias del arte como fuente de saber. Para Sarah Ward, el hecho de que reaccionemos ante las obras de arte y que creamos que podemos aprender de ellas no basta para justificar que el aprendizaje se produzca realmente, pero sí para replantearnos nuestras presuposiciones sobre el conocimiento y comprender que con el tiempo podemos adquirir un conocimiento no proposicional, es decir, un conocimiento más amplio basado en la experiencia, las emociones y la percepción,
algo similar a lo que más adelante veremos conocido como epistemología del sur. La representación en el arte, aproximaciones teóricas. La representación y su relación con la obra de arte fue cambiando a lo largo de la historia. La teoría de la imitación del arte, mímesis, predominó hasta la llegada del arte moderno en 1860. Platón, como dijimos, la consideraba como una fuerza negativa, destructiva, que alejaba al hombre del conocimiento verdadero. Para Aristóteles, la imitación poética era legítima. El arte mostraba lo que podía ser, alcanzando una verdad universal más allá de lo particular. Pero, en este caso, nos centraremos en las teorías presentadas por Noel Carroll. Él nos propone dos teorías para abarcar la representación. Por un lado, nos ofrece la teoría representacional, que como ejemplo de este tipo de representación vamos a tomar el retrato de Inocencio X realizada por Velázquez, que no se puede negar que es un retrato que reproduce la realidad, representando al Papa casi como un espejo de la realidad, incluso revelando rasgos psicológicos como parte del virtuosismo del pintor. La teoría representacional se deduce como un objeto X es una obra de arte si tiene la intención de estar en lugar de otra cosa y es reconocido por el público como un sustituto símbolo de aquello que representa, se parezca físicamente o no a lo representado. Por otro lado, Carroll plantea la teoría neorepresentacional. Esta teoría nos ayuda a entender algunas cuestiones del arte contemporáneo. Para comprender esta teoría vamos a tomar como ejemplo la reinterpretación que Bacon hace 3 siglos después de la pintura de Velázquez, en la cual reproduce esta imagen en múltiples versiones realizando una pintura provocativa y fragmentada. Podemos ver que la pintura ya no es un espejo de la realidad, pero adquiere contenido semántico, ampliando el concepto de representación y despertando en el espectador una intención interpretativa. Para Carroll, esta teoría se deduce como un objeto X es una obra de arte si tiene un motivo, es decir, si tiene un contenido semántico, un sentido más allá del objeto que está representando. Esta teoría amplía el concepto de representación. La teoría neorepresentacional y el objeto artístico están íntimamente relacionadas, ya que esta teoría corrige las fallas de la teoría representacional clásica y es aplicable para los ready-made que comienzan con la fuente de Duchamp en 1917 y avalan a muchas obras conceptuales y objetos para que puedan ser considerados obras de arte. Esto se explica de la siguiente manera. Los objetos no intentan imitar nada, por lo tanto no entran dentro de la teoría representacional. Un objeto es lo que es, pero su capacidad está en comunicar una idea, es decir, en su contenido semántico, lo que sería para Carroll y también para Danto el aboutness, es decir, la capacidad del objeto para contener un tema o un mensaje. Lo mismo sucede con las Brillo Box de Warhol, citadas por Danto, que aunque imitaban a las cajas reales de los supermercados, el significado está encarnado en la obra de arte. En este caso, el objeto replicado por el artista. Ese significado, denominado tanto por Carroll como por Danto como aboutness, lo que sería acerca de algo, requiere de la interpretación de la audiencia para decodificar el sentido semántico, lo que Carroll incluía dentro del espectro de representación léxica. Una representación de tipo semiótica, es decir, que hay que conocer los componentes culturales que nos permiten identificar las características discursivas del objeto. Además, estos objetos al ingresar al museo son objetos extrapolados del lugar común que ocupan por lo general, introduciéndose a un mundo semántico específico donde quedamos habilitados a decir algo semántico sobre ese objeto, tal como George
Dickey propone en su teoría institucional: de un objeto está en un museo es una obra de arte. Pensar el arte desde la semiótica implica abandonar la idea de que una obra es simplemente algo bello o decorativo, para empezar a verla como un sistema complejo de signos que producen sentido. Esta perspectiva, desarrollada principalmente a partir del pensamiento de Peirce y enriquecida por autores como Barthes, Eco y Saussure, ha transformado profundamente la manera en que comprendemos, analizamos y producimos arte. Queremos marcar las ideas principales, y una de ellas fue pensar el arte como un signo. Una obra no va a copiar a la realidad, sino que opera como un signo en múltiples niveles. Su significado surge de la interacción entre la obra, el contexto y el espectador, no solo de la intención del artista. La semiótica peirciana ofreció el análisis del arte, una herramienta que ningún modelo anterior había logrado con tanta potencia. La distinción entre ícono, índice y símbolo. Estas tres categorías no son compartimentos estancos, sino gradaciones que pueden coexistir en una misma obra. El ícono establece una relación de semejanza con aquello que representa. Es la dimensión más inmediata y perceptiva, la que nos permite reconocer una figura humana en una pintura o una montaña en una escultura. El índice, en cambio, conecta el signo con su objeto por una relación de continuidad o causalidad. En el arte contemporáneo, esta dimensión cobra especial relevancia. La huella de un cuerpo, la marca de un gesto, la presencia de un material que evoca un origen o una historia. Artistas como el colombiano Oscar Muñoz construyen obras donde la imagen aparece o desaparece según la participación física del espectador, como por ejemplo en la obra llamada Aliento, donde los retratos solo se revelan cuando alguien sopla sobre el espejo, convirtiendo el cuerpo y la acción en índices cargados de sentidos. El símbolo, finalmente, opera por convención cultural. Su significado no depende de ninguna semejanza ni continuidad física, sino de acuerdos sociales, culturales compartidos. Todo el arte que trabaja con íconos religiosos, colores con significados políticos o gestos rituales se mueven en esta dimensión. Según Agudelo Rendón, el arte en su conjunto tiende hacia la terceridad simbólica, incluso cuando parte de lo icónico o lo indéxico. Toda la obra artística aspira a instaurar un nuevo orden de sentido. Otra de las ideas importantes de los aportes de la semiótica al arte es la de disfuncionalización, que esto significa cuando un objeto cotidiano ingresa al campo artístico, pierde su función práctica y adquiere una función semiótica nueva. El ejemplo clásico es el orinal de Duchamp. Ese proceso desata una cadena infinita de interpretaciones, que también es denominada como semiosis. Otra de las ideas principales es que el espectador es el protagonista. La semiótica pone al espectador en el centro. El sentido de la obra solo se completa en el acto de interpretación. Ver arte no es pasivo, sino un encuentro que puede modificar el pensamiento y la sensibilidad. Finalmente, quizás el aporte más profundo de la semiótica al arte sea haber reconocido que el arte no es meramente estético, sino también epistemológico, es decir, una forma de producir conocimiento. Como señala Agudelo Rendón, los fenómenos artísticos contemporáneos se conectan con formas de pensamiento que van más allá de las ideas clásicas de belleza, cuestionando la realidad social y cultural a través de la metáfora y el símbolo. El arte, leído desde la semiótica, no imita la realidad, sino que la construye, la cuestiona y la transforma. En este sentido, la semiótica no solo le prestó herramientas al arte para ser analizado, sino que le devolvió su lugar como un lenguaje mayor, tan capaz de decir verdades sobre el mundo como cualquier discurso científico o filosófico.
Nos pareció interesante traer a modo ilustrativo de lo que estuvimos hablando recién la obra de la artista colombiana Doris Salcedo, que se llama Cibolet o Chibolet. La obra, como se ven en las imágenes que pusimos en las presentaciones, es una grieta que atraviesa el piso de la Tate Modern de Londres y sintetizan todos los conceptos que estuvimos trabajando hasta recién. Funciona como un icono, por ejemplo, la fractura visible. También funciona como un índice, es el rastro de una violencia, de algo que pasó, que ocurrió en ese lugar. Y como símbolo, que sería la exclusión racial y el colonialismo que trabaja la artista. Además, es un ejemplo perfecto de disfuncionalización, ya que convierte el piso del museo en discurso político, involucra corporalmente al espectador. En síntesis, la semiótica le devuelve al arte su estatuto de lenguaje mayor, un sistema capaz de decir verdades sobre el mundo y de transformar a quienes lo experimentan. Para cerrar esta ponencia de ideas, rescataremos las principales líneas del pensamiento del texto de Sousa Santos, con participación de Núñez, que se llama Epistemologías del Sur. Él nos decía que el pensamiento occidental moderno opera como un pensamiento abismal, que traza una línea que divide el mundo en saberes legítimos, en general científicos, y saberes excluidos o eliminados. Todo lo que queda del otro lado de esa línea es descalificado como error, superstición o ignorancia, produciendo lo que Santos llama epistemicidios. Frente a esa hegemonía, Santos de Sousa propone una epistemología del sur, un proyecto alternativo que reconoce la dignidad y la validez de todas las formas de saber, científicas o no, sin caer en el relativismo. Ningún saber puede ser declarado inválido sin evaluarlo en condiciones situadas y según sus consecuencias reales. El concepto central del programa es la ecología de saberes. Los conocimientos no se conciben en abstracto, sino como prácticas situadas que habilitan o limitan intervenciones en el mundo. La ciencia moderna deja de ser el único patrón y se convierte en un saber más, evaluado por sus efectos junto a otros. La epistemología del sur adopta su pragmatismo epistemológico. La validez de un saber se mide por sus consecuencias, no por su adecuación a una norma científica externa. Para los oprimidos, las consecuencias son primeros, las causas después. Esto conecta con la tradición de James y Dewey, pero la radicaliza desde las experiencias del sur global. Para finalizar con esta conferencia, nos pareció clave situarnos en nuestro territorio, ya que la mayoría de las discusiones sobre epistemología y arte se focaliza en artistas, teóricos, historiadores, filósofos occidentales, donde se centra la hegemonía cultural, especialmente la del arte. Pero, ¿qué pasa con las formas de epistemología en el sur? Como ya dijimos, las formas de conocimiento que podemos encontrar en nuestro territorio son muy amplias y diversas. Por lo general se alejan de las técnicas tradicionales y de lo que en Occidente se consideraría como un conocimiento verdadero. Para ejemplificar esta teoría, pensamos en el colectivo peruano EPS Huayco, Estética de Proyección Social. Y Huayco representa la fuerza de la naturaleza, lo andino, lo quechua, lo ancestral. Ya el nombre de este colectivo tiene una fuerza política. Y tomamos su proyecto artístico titulado Sarita Colonia, realizado en 1980. Esta obra del colectivo retrata de manera monumental a esta joven migrante peruana que, tras su temprana muerte, se convirtió en la santa de los pobres y en un ícono religioso pagano más popular del Perú. Para realizar esta imagen se utilizaron 12.000 latas de leche, enmarcándose dentro del pop art decolonial, tal vez utilizando las latas para ironizar el consumo masivo y el capitalismo, y también acentuando el rol social del arte, siempre presente en Latinoamérica, también conocido como arte situado y pilar fundamental de las epistemologías del sur. Podemos concluir este recorrido afirmando que las epistemologías del sur aportan conocimientos válidos a través del arte, reflejando la realidad de nuestro territorio
y produciendo conocimientos propios, siendo capaz de alinear la ciencia y la epistemología con otros saberes que enriquecen y abren las posibilidades del conocimiento.